ver si... ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿Va el PowerPoint? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, yo tengo que ya es hora. Cada vez somos menos. Qué tristeza. Sí. La semana pasada hubo clases, sí. Para que... Hola, Justina. Sí, la semana pasada se dio, creo que raíz, sí, porque raíz y hoja. La anterior se dio tallo, raíz y hoja. Esta vamos a ver toda la fase reproductiva. Y después vamos a ir subiendo unos PowerPoints con audio sobre botánica sistemática, y la última clase vamos a volver a hacerla sincrónica, que es el 7 de noviembre. Esa clase conviene que se una porque es más complicado el material de estudio de esa clase. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se sabe qué tema entra en el segundo parcial? En el segundo parcial entra todo lo que estamos dando hasta la clase de mañana. Desde xilema, floema, entra xilema, floema, y después todo órgano, raíz, tallo y hoja, y lo que vamos a ver hoy y mañana. Ah, gracias, profe. Bueno, si están acá y están cursando, han aprobado el parcial. Así que bueno, me alegro. El próximo parcial es presencial. Entonces vayan practicando dibujar, porque en los parciales hay mucho dibujo, ya sea de los órganos o de lo que vamos a ver hoy. Yo en todo caso puntualizo qué es lo que podemos llegar a preguntarle de acuerdo a las diapositivas que les vaya mostrando. Les voy a dejar también un material escrito de un apunte que hice con la salvedad de que, bueno, si bien lo leyó Vicky y también Gabriel, usted, o sea, no es un material bibliográfico de suma referencia, les va a servir a ustedes para estudiar los temas que vamos a ver hoy y mañana. Ayudados con las diapositivas, creo que tienen material suficiente para este tema. Bueno, ¿les parece? Empezamos. Avísenme si se va viendo, por supuesto, salvo que quieran comentar algo ahora, pero me interrumpen, si no, las veces que sea necesario, ¿sí? Bien, hoy vamos a ver, hoy mejor dicho, hoy vamos a comenzar a ver la formación de los gametofitos, y la clase de mañana vamos a terminar con ver el gametofito femenino en particular, fecundación y embriogénesis. Todo esto vamos a ver lo que ocurre, digamos, con respecto a estos temas en angiospermas, es decir, en las plantas que tienen flor y fruto. A ver, avísenme si no pasa la diapositiva. Ahí. Pero quiero esto. Buenísimo. Bien. Recuerdan seguramente por el parcial que todas las plantas tienen un ciclo de vida haplodiploide. Eso significa que alterna la generación diploide, que es el esporofito, con la generación haploide, que es el gametofito. En el caso de, o sea, y para todas vale que el esporofito va a producir por meiosis esporas,
y los gametofitos van a producir por mitosis gametas. Para el caso de vida de las angiospermas, el esporofito maduro en una determinada época del año va a producir flores. Dentro de estas flores, más específicamente en las anteras de los estambres y en el ovario del gineceo, se van a producir por mitosis, primero por meiosis, se van a producir las esporas dentro de las esporas masculinas en la antera del estambre y las esporas femeninas en el ovario del gineceo. Esas esporas van a dar el gametofito masculino y el gametofito femenino respectivamente por mitosis. Esos gametofitos van a producir la gameta masculina y la gameta femenina que por fecundación van a originar el cigoto diploide, restaurando la diploidía, y ese cigoto va a desarrollarse en el embrión. En el caso de las angiospermas, ese embrión va a estar contenido dentro de las semillas y esa semilla va a estar dentro del fruto. Cuando ese fruto madure, la semilla va a liberarse. Cuando esa semilla encuentre las condiciones adecuadas, va a germinar y entonces se va a originar el esporofito que va a ir creciendo hasta obtener el esporofito maduro, que en determinada época del año va a florecer y va a comenzar nuevamente el ciclo. Hay dos características que las mencionamos al principio y que hoy las quiero recordar. Que en las angiospermas hay una heterosporía, es decir, se forman esporas femeninas y esporas masculinas. Y a su vez, el gametofito, es decir, la fase haploide, está reducida en tiempo y en tamaño. Está tan reducida que entra dentro de una de las estructuras de la flor. Y otra característica de las angiospermas es que justamente ese embrión está encerrada dentro de la semilla y la semilla está encerrada dentro del fruto. En las clases pasadas ustedes vieron fundamentalmente parte de la formación, o sea, la estructura del esporofito. Vieron raíz, tallo y hoja. En estas clases vamos a ver la fase reproductiva, que comienza con la floración, formando primero las esporas y luego los gametofitos. Después vamos a ver la fecundación, la formación de la semilla y del embrión, donde concluye esa fase reproductiva. Eso es lo que vamos a ver en estas clases. Vamos a recordar un poquito, entonces, que lo deben tener muy claro, porque lo rindieron, la estructura de la flor. La flor es una estructura que está formada por un pedúnculo, que es un eje que une la flor a la planta, y ese pedúnculo tiene la porción apical ensanchada, formando lo que se conoce como receptáculo. En ese receptáculo se insertan los antófilos. Los antófilos son estas hojas modificadas, que son los sépalos, los pétalos, los estambres y los carpelos. Si a una flor la vemos desde arriba, vamos a ver que en general esa flor está organizada en círculos concéntricos que se llaman verticilos. Los verticilos más externos son los protectores. El más externo de todos es el cáliz, que está formado por los sépalos. Después tenemos el siguiente verticilo, que es la corola, que está formado por los pétalos. La diferencia entre los sépalos y los pétalos es que en general los sépalos son verdes y tienen una función protectora. Y en general los pétalos son coloreados y tienen una función más de atractante, tanto de los polinizadores como en algunos casos también de los agentes dispersantes de las semillas. Los verticilos más internos son los verticilos reproductores, que están formados, que son el androceo y el gineceo. El androceo está formado por los estambres,
A su vez, el estambre está formado por una antera y el filamento, y es dentro de la antera donde se forma el grano de polen, que es el gametofito masculino. El verticilo más interno, que es el otro verticilo reproductor, está formado por los carpelos, forma el gineceo, y esos carpelos, al cerrarse, determinan la estructura del gineceo, que está formado por una porción basal, que es el ovario, que es donde se forman los gametofitos femeninos, una porción tubular, que es el estilo, y una porción apical, que es el estigma. Estigma, estilo y ovario constituyen el gineceo de la flor. Hoy vamos a ver qué es lo que ocurre dentro del estambre. Mañana vamos a ver lo que ocurre dentro del gineceo. Bien. En una época del año, por las condiciones ambientales, y esto acompañado de la expresión de determinados genes y de determinadas hormonas, los ápices caulinares, es decir, el meristema apical caulinar, se transforma en un meristema floral. Una diferencia fundamental entre un meristema apical caulinar y un meristema floral es que el meristema apical caulinar es indeterminado, es decir, crece indeterminadamente, mientras que el meristema apical floral es determinado, es decir, que se va a agotar, va a crecer todas las células, esas meristemáticas van a diferenciarse, dando una célula diferenciada. Este meristema floral, que se va a agotar, va a ir formándose y va a ir madurando de afuera hacia adentro. Lo primero que se va a formar es el cáliz, es decir, lo primero que se va a formar, como vemos acá, son los sépalos. Luego hacia adentro va a ir diferenciándose los otros órganos florales, que son los pétalos, luego los estambres y finalmente el más interno, que es el gineceo. Acá tenemos una foto de una microscopía donde se han arrancado los verticilos más externos y vemos los estambres y el gineceo. Todo esto es una flor, pero que todavía no se ha abierto. Una flor que está como pimpollo. Y fíjense que cuando la flor está como pimpollo, los estambres están a la altura del gineceo. Si yo corto ese pimpollo longitudinalmente y lo observo al microscopio, voy a ver que tengo por fuera los sépalos, luego tengo los pétalos, los estambres, todavía cortitos, y en el centro el gineceo. Si en lugar de un corte longitudinal hago un corte a esta altura transversal, voy a ver por fuera los sépalos, los pétalos, voy a ver los estambres y, en este caso, el ovario del gineceo. ¿Cómo están? ¿Cómo es la estructura anatómica de estos órganos? Los sépalos y los pétalos tienen una estructura muy semejante a la de la hoja que vieron ustedes en clases anteriores. Es decir, vamos a ver una epidermis superior, una epidermis inferior, y entre ambas epidermis un mesófilo. Y dentro de ese mesófilo, haces vasculares. Los pétalos van a tener una estructura muy semejante. Una epidermis superior, una epidermis inferior, un mesófilo. Dentro de ese mesófilo los haces vasculares. La diferencia, o sea, en ambas epidermis yo voy a encontrar las típicas células epidérmicas. En general, las células epidérmicas de los pétalos son células con una forma más de papila, más alargada en este sentido. Podemos encontrar rara vez estomas, podemos encontrar tricomas, podemos encontrar nectarios u otras estructuras secretoras.
pero no difiere, digamos, de una típica epidermis o un típico mesófilo de la hoja, de una hoja. La diferencia entre la estructura anatómica de un pétalo y de un sépalo está fundamentalmente en el tipo de plastidio que podemos encontrar. ¿Cuáles son los plastidios que podemos encontrar en sépalos y en pétalos? Cromoplastos. Cromoplastos, perfecto. ¿A dónde? En Pétalos. pétalos, bien. ¿Y en los sépalos? ¿Qué otro plastidio? Cloroplasto. Cloroplastos, porque en general los sépalos son verdes y entonces vamos a tener, como vemos acá, cloroplastos y acá vamos a tener cromoplastos. Ahora, supongo que recordarán, porque tienen fresco el parcial, que los pigmentos coloreados que vamos a encontrar, digamos, y que dan color a los pétalos, pueden ser hidrofóbicos e hidrofílicos. Si son hidrofóbicos, que son del tipo de los carotenoides, vamos a encontrarlos en los cromoplastos. Pero si son hidrofílicos, como las antocianinas, de esos colores violetas que también podemos encontrar algunos pétalos de las flores, esos pigmentos que son hidrofílicos los vamos a encontrar en las vacuolas. Entonces, podemos encontrar en los pétalos vacuolas con otro tipo de pigmentos. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, profe, Sí. los pigmentos están en las vacuolas. Los pigmentos pueden ser hidrofóbicos, como son los carotenos, y entonces, si son hidrofóbicos, van a estar asociadas a las membranas de los cromoplastos. ¿Se acuerdan cuando vieron ustedes que había distintos tipos de cromoplastos, de acuerdo a cómo esas membranas, ese tercer sistema de membranas se enrollaba o se formaba dentro de los cromoplastos? Ahora, hay pigmentos que no son hidrofóbicos, entonces son solubles en agua, son hidrofílicos, solubles en agua, entonces van a estar en un medio acuoso. En el cromoplasto asociado a membranas tiene todo un core hidrofóbico y entonces no van a poder estar estos pigmentos. Estos pigmentos hidrofílicos los encontramos dentro de las vacuolas. ¿Sí? Entonces, los pigmentos pueden estar, si son hidrofóbicos, en los cromoplastos, pero si son hidrofílicos los vamos a encontrar dentro de las vacuolas. ¿Está, Ale? Sí, profe, gracias. Bien. Vamos a primero a describir a los estambres y luego vamos a ver qué es lo que ocurre dentro del estambre. El estambre, supongo que recordarán, está formado por un filamento que lo une a ese receptáculo de la flor, para que lo une a la flor, y ese filamento, en su porción más apical, se une a la antera. Sí, en general, si hacemos un corte de esta antera, vamos a ver que la antera está formada por, en general, 2 tecas, y cada una de esas tecas contiene 2 sacos polínicos. Y es dentro del saco polínico donde se forma el gametofito masculino o grano de polen. Si vemos una antera joven, es decir, una antera recién formada, que todavía está peticita, digámoslo así, está a la altura casi del gineceo, cuando la flor es un pimpollito, vamos a ver que esa antera, este es un corte transversal de la antera, acá tengo una teca, acá tengo la otra teca, acá tengo los 2 sacos polínicos por cada teca. Esas 2 tecas están unidas por un tejido que se denomina conectivo, y en el interior de ese tejido conectivo llega un haz vascular que proviene del filamento. Este es parte del filamento como que se desfasó, pero ese filamento se inserta en esta parte del tejido conectivo y el filamento lleva el haz vascular, que va a transportar agua y todos los nutrientes a la antera para nutrir a ese grano de polen en formación. Esta antera joven está
rodeada por una capa de células que se conoce como exotesio o epidermis. Si vemos en detalle un saco polínico, vamos a ver entonces por fuera el exotesio. Luego vamos a encontrar una capa de células con prácticamente sin espacios intercelulares, que constituye lo que se llama el endotesio, son células más alargadas. Vamos a ver por dentro unas 2 o 3 capas más aplanadas, que son los estratos parietales. Y finalmente, rodeando, delimitando a ese saco polínico, una capa de células, el tapete, que se denomina tapete. En el interior de ese saco polínico vamos a encontrar el grano de polen o los estadios previos a la formación de ese grano de polen. El tapete era esa estructura que delimitaba al saco polínico. Está constituido por un grupo de células que tienen un citoplasma muy denso porque tienen una alta tasa, una actividad metabólica. ¿Por qué? Porque producen los nutrientes necesarios para, o que va a utilizar el grano de polen en formación, y a su vez el tapete produce componentes que van a formar parte de la cubierta de ese grano de polen. Hay 2 tipos de tapete: el tapete secretor o glandular y el tapete ameboide o periplasmodial. En el tapete secretor, las células se mantienen intactas durante toda la vida, digamos, de ese tapete, y van secretando, van sintetizando y liberando al interior del saco polínico los componentes para nutrir o para formar la cubierta del grano de polen. Ese es el tapete secretor. El tapete ameboide o periplasmodial se va desarmando, digámoslo así. Lo primero que ocurre es una disolución de la pared de las células que forman el tapete. Y entonces se forma un sinsitio, se fusionan esas células y se prolongan, se forman proyecciones que entran al tapete, perdón, que entran al saco polínico, y de esa manera van liberando al medio los componentes para nutrir o para formar la estructura que rodea al grano de polen. Ese tipo de tapete es el tapete ameboide o periplasmodial. El tipo de tapete depende de la especie, pero la especie va a tener uno u otro tipo, o secretor o ameboide. ¿Se comprendió esto? Profe, Sí. entonces los tapetes ameboides también liberan sustancias que forman la cubierta del polen. Del grano de polen. La función del tapete, independientemente de si es secretor o si es ameboide, es nutrir a ese grano de polen y formar parte de los componentes que van a constituir la cubierta de ese grano de polen. Esa función no varía. Los 2 tipos de tapetes que tenemos es de acuerdo a cómo cumplen esa función. Si se mantienen intactos y simplemente los secretan, tenemos un tapete secretor. Si se fusionan las células, formando un sinsitio, un único componente con todas prolongaciones que entran al saco polínico, en ese caso tenemos un tapete ameboide, ¿sí? Pero los 2 cumplen exactamente la misma función. Sí, profe. Bien. A medida que, digamos, la flor va madurando también la formación, o va avanzando la formación del gametofito masculino.
Y con ese avance de la formación del gametofito masculino, la antera también va madurando. La maduración de la antera implica la pérdida de varias capas que habíamos descrito en una antera inmadura. ¿Por qué? Porque la antera madura va a tener que abrirse para liberar el grano de polen. Para esa apertura, digamos, para que esa apertura pueda ocurrir, se van perdiendo entonces paulatinamente las capas que encontrábamos en la antera inmadura. Si a ustedes les piden que en el parcial que esquematicen una antera inmadura, van a esquematizar una antera con epidermis, endotesio, estratos parietales, el tapete que va a delimitar el saco polínico. Pero si a ustedes les piden que esquematicen una antera madura, van a tener que esquematizar. Si encuentran un exotesio, que no siempre está presente, pero sí van a tener que esquematizar el endotesio y el saco polínico conectados por este tejido conectivo y con parte de ese haz vascular. Una antera madura solamente tiene exotesio, en algunos casos, endotesio siempre, y el grano de polen ya maduro. Esa antera en un determinado momento se va a abrir en un proceso que se conoce como dehiscencia de la antera. Esa dehiscencia, esa apertura de la antera, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que ese grano de polen se libere y viaje hasta el estigma de la flor. ¿Qué es lo que ocurre mientras esto va madurando? Mientras esta antera va madurando, ¿qué es lo que ocurre dentro del saco polínico? La formación del gametofito masculino. La formación del gametofito masculino va a implicar dos procesos. Una, que era la formación de la espora. Como es masculino, el gametofito va a ser la formación de la espora masculina o microesporogénesis. Esta microesporogénesis va a dar como resultado la formación de las microesporas o esporas masculinas. Y esas esporas masculinas van a sufrir unas mitosis que van a dar origen al gametofito masculino finalmente por un proceso que se denomina microgametogénesis. Esto es lo que vamos a ver ahora, la microesporogénesis y la microgametogénesis. Cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Cuando comienza la microesporogénesis, yo tengo una antera madura, inmadura, con todas las capas, ¿sí? El exotesio, el endotesio, los estratos parietales y el tapete. En esta etapa, las células que contienen esos sacos polínicos son células diploides, células que se llaman células madre de las microesporas o microesporocito. Células madre de la microespora o microesporocito. Ese microesporocito es diploide y va a sufrir una meiosis. Como cualquier meiosis, hay una meiosis 1 que me origina 2 células y luego se continúa con una meiosis 2 y entonces a partir de una célula tengo 4 células haploide. Cuando comienza la meiosis, esos microesporocitos van a estar íntimamente conectados a través de puentes citoplasmáticos, que son plasmodesmos agrandados, digamos. Van a estar todos los microesporocitos conectados por esos puentes citoplasmáticos. Esto permite que el comienzo de la microesporogénesis sea un proceso sincronizado y en todos esos microesporocitos comience la microesporogénesis de manera sincrónica. Cuando se largó esa microesporogénesis, cada uno de esos microesporocitos empieza a rodearse de una capa de calosa. La formación de esa capa de calosa rompe esos puentes citoplasmáticos
y entonces cada microesporocito queda aislado del resto. Pero ya se desencadenó la microesporogénesis en todos los microesporocitos. Continúa la microesporogénesis, ¿sí? Siguen las divisiones meióticas, hasta terminar la microesporogénesis, que implica la formación de lo que se llama una tétrada de microesporas, es decir, 4 microesporas que están juntas y rodeadas por una capa de calosa. En este punto termina la microesporogénesis y en este punto comienza a formarse esa capa que va a rodear al grano de polen. Acá, o sea, la microesporogénesis termina acá. Luego de que termina la microesporogénesis, comienza la segunda etapa, que es la microgametogénesis, es decir, la formación del gametofito masculino a partir de cada una de esas microesporas. Para ello, esta tetra de microesporas se divide en 4 microesporas haploides, cada tétrada, ¿no? Se divide en 4 microesporas haploides y queda rodeada de esa capa de calosa y esa cubierta que comienza a formarse del grano de polen. Entonces tenemos esa tétrada de calosa, se disuelve, se separa esa tétrada de calosa y cada una de las microesporas va a comenzar la microgametogénesis, es decir, la formación del gametofito masculino o grano de polen. ¿En qué consiste la microgametogénesis? Me interrumpen cualquier cosa, ¿eh? En un principio, la microespora está constituida por numerosas pequeñas vacuolas. Esas vacuolas van a fusionarse, formando una gran vacuola central. La formación de esa vacuola va a implicar que el núcleo se desplace a una de las paredes de esa microespora, quedando entonces una microespora polarizada. Esta microespora va a sufrir una primera mitosis. Esa mitosis va a dar como origen 2 células, una de menor tamaño, que está en principio adherida a la pared, y una de mayor tamaño que contiene a esa gran vacuola. La célula más grande es la célula vegetativa y la célula más pequeña es la célula generativa. Esa célula generativa se va a desprender de la pared y va a quedar como inmersa dentro de la célula vegetativa. Y entonces tenemos una gran célula que contiene a otra célula más pequeña. La gran célula es la célula vegetativa, la célula más pequeña es la célula generativa. En este punto tenemos un polen inmaduro, constituida por 2 células. Sí. Una vez, exacto. Esa vacuola grande se va a ir, digamos, partiendo, rompiendo en pequeñas vacuolas. ¿Sí? Bien, pero queda esa vacuola que en algunos casos vuelve a fusionarse. Pero bueno, no es, en este caso ya no es determinante, digamos, el tamaño de esa vacuola. En este punto, ese grano de polen es un grano de polen inmaduro constituido por 2 células. En algunas especies, dentro de la antera, esa célula va a sufrir una nueva mitosis. Perdón, no esa célula. La célula generativa, la pequeña, va a sufrir una nueva mitosis. Y entonces me queda un grano de polen, como el que vemos acá arriba,
constituido por 3 células. Una gran célula, que es la célula vegetativa, que contiene a 2 células que se originaron a partir de la célula generativa, que son las células espermáticas o las gametas masculinas. De esta manera me queda constituida el grano de polen maduro tricelular. ¿Se acuerdan que yo les dije que en las angiospermas el gametofito está reducido en tamaño y en tiempo? Está tan reducido que en el caso del gametofito masculino está formado por 3 células. Es súper pequeño. Ese grano de polen, que puede o no contener, digamos, puede ser maduro o inmaduro, pero va a contener las gametas masculinas. Y esas gametas masculinas van a ser transportadas hasta el gametofito femenino para que ocurra la fecundación. Ese transporte va a ocurrir porque el grano de polen en un determinado momento va a germinar. Es decir, cuando el grano de polen interaccione con el estigma de una flor, haya un reconocimiento de especie específico, ese grano de polen se va a hidratar y va a emitir el tubo polínico. Ese tubo polínico lo que va a hacer es llevar las gametas masculinas hasta el gametofito femenino para unirse con la gameta femenina. Dijimos que en algunas especies el grano de polen que sale de la antera es un grano de polen maduro constituido por 3 células. Entonces, ese grano de polen, cuando ya llega al estigma, germina y, bueno, acarrea ya las 2 gametas que ya estaban formadas. Pero en la mayoría de las especies, lo que ocurre es que el grano de polen que sale de la antera es un grano de polen binucleado, bicelular, formado por una célula vegetativa y por una célula generativa. Ese grano de polen binucleado interacciona con el estigma, ocurre la germinación del grano de polen, es decir, la emisión de ese tubo polínico, y recién ahí, cuando se forma ese tubo polínico, la célula la célula generativa sufre una mitosis y recién ahí se originan las 2 gametas masculinas. Es decir, el proceso de microgametogénesis comienza con la microespora que se polariza, se divide y me da 2 células, una grande que es la célula vegetativa y una más pequeña que es la célula generativa. Esa célula generativa me va a originar las 2 gametas masculinas. Esas 2 gametas masculinas puede originarla dentro de la antera o puede originarla después que empieza a formarse el tubo polínico ya dentro del gineceo de la flor. ¿Quedó claro? Esto es algo que solemos preguntar. O sea, ¿no quedó claro? Sí. Sí. Revéanlo, ahora lo vamos a repetir. Digamos, ustedes en esta clase tienen, o sea, que saber perfectamente cuál es la microesporogénesis, que es la formación de la microespora masculina, de la microespora o espora masculina, que va a implicar un proceso de meiosis y por lo tanto a partir de una célula diploide voy a tener 4 células haploides, que son las 4 microesporas, que en principio están juntas en la tétrada, pero luego se disuelve esa calosa que las mantenía unidas y se separan las 4 microesporas. Si les preguntan a ustedes describir la microgametogénesis, van a comenzar a partir de esta microespora que se vacuoliza, la célula se polariza, ocurre una división mitótica asimétrica y se genera una gran célula vegetativa que contiene una célula generativa.
esa célula generativa va a volver a sufrir una mitosis y me va a originar entonces las dos gametas. Las dos gametas masculinas que van a estar contenidas dentro de la célula vegetativa. Y es esa célula vegetativa la que contiene la vacuola, que en este caso va liderando porque la vacuola va a ir agrandándose y en ese agrandamiento va a producir esa prolongación, esa formación del tubo polínico. ¿Por qué se va a ir formando ese tubo polínico? Porque esa gameta masculina, guiada por la célula vegetativa, va a ir buscando llegar a la gameta femenina. ¿Que dónde está la gameta femenina? Dentro del gametofito femenino. Bien. Ese grano de polen va a salir de la antera deshidratada. ¿Se acuerdan que yo les dije un par de veces que la antera joven es esa antera que está prácticamente a la altura del gineceo? Pero cuando ocurre la antesis de la flor, es decir, la apertura de la flor, el filamento del estambre sufre una brusca prolongación, una brusca, digamos, elongación. Esa elongación brusca va a provocar la ruptura de ese haz vascular que yo se lo señalé, que estaba en el filamento y que llegaba al tejido conectivo que unía esas dos tecas delanteras. Al romperse ese vaso, en realidad el haz vascular, se rompen los vasos y por lo tanto no llega agua a la antera. Esto va a provocar la deshidratación de la antera. Y cuando esa antera se deshidrata, va a ir perdiendo todos esos estratos, puede llegar a perder el exotecio, el endotecio no lo pierde, pierde los estratos parietales y pierde la... bueno, se me fue. Bueno, se me fue el nombre. Voy a volver porque no me puedo quedar. El tapete. Perdón. Pierde el tapete. Todas esas capas las va perdiendo por esa deshidratación. Pero esto, digamos, esta deshidratación también es lo que va a permitir que esa antera se abra, que ocurra la apertura de esa antera para liberar el grano de polen. A su vez, el grano de polen, con esta ruptura del haz vascular, también se deshidrata. Y esto es una ventaja, porque el grano de polen pierde peso y por lo tanto es mucho más sencillo el transporte de la antera, ya sea por el viento o por un animal. Por un lado, es más sencillo porque es más liviano. Y por otro lado, esa deshidratación implica la inhibición de la actividad enzimática que puede llegar a degradar estructuras que necesitan mantenerse intactas para que ese grano de polen se mantenga viable y pueda llegar a fecundar a la ófera, es decir, a la gameta femenina. Entonces, ese grano de polen va a salir de la antera deshidratado, de esta forma, como lo vemos acá. Cuando ese grano de polen llegue al estigma de la flor, va a haber un reconocimiento especie específico y como parte de ese reconocimiento, el estigma va a liberar agua y va a hidratar al grano de polen. Al hidratarse el grano de polen, se va a poder formar el tubo polínico. Ese tubo polínico sale a partir de unas aperturas que tenemos en el grano de polen. Esas aperturas pueden ser cilíndricas, constituyendo lo que se conocen como los poros del grano de polen, o pueden ser más alargadas, como vemos acá, constituyendo entonces aperturas que se denominan colpos. Que tenga poro o que tenga colpo va a depender del tipo de grano de polen. En general, en las monocotiledonias hay una apertura y en general en las dicotiledonias hay 3
aperturas del grano de polen en general. El grano de polen está protegida por una cubierta muy particular que se denomina esporodermis. Esa esporodermis o pared del grano de polen está formada por una capa más externa, que es la exina, y una capa más interna, que es la intina. La exina es una estructura altamente variable y es tan variable que muchas veces uno puede identificar a la especie observando la estructura de esa exina del grano de polen, ¿sí? Porque es especie específica. Esa exina se forma fundamentalmente por el esporofito, porque lo forma el tapete. Y el componente fundamental de esta exina es la esporopolenina. La esporopolenina es un componente altamente hidrofóbico y muy resistente. Esto le otorga entonces a ese grano de polen resistencia química y mecánica. Resistencia química, es decir, al ataque de enzimas hidrolíticas que puedan degradar ese grano de polen, o resistencia mecánica, es decir, resistencia a presiones que pueda romper ese grano de polen. Entonces, esa resistencia está dada fundamentalmente por este componente mayoritario de la exina, que es la esporopolenina. En la exina también, en algunos casos, tenemos otro componente, que es un componente más pegajoso, que puede ser hidrofóbico, constituyendo el polen kit, o otro componente que también es hidrofóbico, pero también es pegajoso, que es la trifina. Eso depende de la especie. Estos componentes que son pegajosos se sintetizan en aquellos granos de polen que van a ser transportados por animales de manera de facilitar la adhesión del grano de polen a la piel o epidermis del animal que lo transporte. El proceso, bueno, perdón, esa es la exina. Después, el grano de polen está formado por otra capa de células, por otra capa, que es la intina, y que esta capa interna, es más interna, la forma el propio gametofito, la forma en realidad la célula vegetativa del gametofito masculino. Esta intina tiene una estructura semejante a una pared celular primaria, con celulosa, con hemicelulosa y con muchas pectinas, como está constituida cualquier pared primaria. Una vez que el grano de polen está formado, está deshidratado, ese grano de polen va a emerger delantera, en ese proceso que se llama como dehiscencia delantera, y va a viajar hasta el estigma de la flor en un proceso que se conoce como polinización. Esa polinización puede ocurrir por el viento, puede ocurrir por el agua, puede ocurrir por el transporte de algún animal. Y de acuerdo a al tipo de polinización que tenga ese grano de polen, va a ser también la estructura. Acá vemos granos de pólenes con estructura muy variada. Fíjense, esta estructura altamente variada, que puede ser como pinchuda, que puede ser granulosa, que puede ser reticular, que puede ser majalada, que puede ser lisa. Eso va a depender, digamos, de la especie. Y esa característica se la va a dar la exina del grano de polen. Aquí también visualizamos, estos son granos de polen hidratados, y visualizamos los colpos o los poros. Fíjense, estos son granos de polen que son transportados por insectos, entonces seguro que van a tener algún material pegajoso, y a su vez son materiales que suelen ser más rugosos, de manera de pegarse más fácilmente al insecto o al animal.
En cambio, los que son transportados por el viento, acá no se nota porque son en general más pequeños, los granos de polen son más livianos, son más lisos, o tienen una estructura más alada, de manera que sea más fácil transportarlos por el viento. Para terminar, traje un videíto que resume lo que estuvimos viendo. Esperen que tengo que sacar. Voy. No sé cómo darle play. A ver, ahí está. Bueno, acá tenemos la antera, los sacos polínicos, en donde encontramos las células madre, las microesporas o microesporocitos. Esos microesporocitos van a sufrir meiosis, dando origen a 4 células haploides que constituyen esa tétrada rodeada en principio por calosa. Esas microesporas se separan y cada una de esas microesporas va a sufrir mitosis, originando una célula más grande, que es la vegetativa, y una más pequeña, que es la generativa, que va a dar origen a las 2 gametas masculinas. Luego esas anteras, que van a estar dentro de la flor, se van a abrir en un proceso como dehiscencia de la antera. Esos granos de polen van a viajar generalmente al estigma de otra flor para evitar la autofecundación y favorecer la diversidad que otorga la fecundación o la reproducción sexual. Por eso, en general, las plantas van desarrollando estrategias para que ese grano de polen no quede en el estigma de esta flor, sino que viaje buscando el estigma de la flor de otra planta, obviamente de la misma especie. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Podría continuar, pero nos queda por lo menos 1 hora más y me parece que va a ser, por lo menos 1 hora más, sino más, va a ser muy larga. Entonces, si no tienen más preguntas, este tema por hoy lo terminamos y mañana vamos a seguir con la formación del gametofito femenino. Profe, yo Sí. tengo una consulta. Dale. Usted dijo que en las dicotiledonias era común que se formaran 3 aberturas, pero se forma siempre un solo tubo polínico que sale por cualquiera, eso es indistinto. Exacto. Sí. Pues. En general se forma un único tubo polínico, porque sería un derroche de energía formar 3 tubos polínicos, ¿no? Obviamente se va a emerger por el que le sea más cómodo, más cercano, digamos, porque el grano de polen, al ser una estructura esférica, si vos tenés los 3 poros, va a ser el poro más cercano al estigma por el que se emite el tubo polínico. Pero sí, en general se emite un único tubo polínico. Sí, bien. Gracias, profe. No. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿La dehiscencia de la espora también ocurre en plantas con flores hermafroditas o todas las plantas? ¿La dehiscencia delantera? Sí. Sí. La dehiscencia delantera ocurre siempre, porque la dehiscencia delantera ocurre para liberar al grano de polen. En el caso de una flor que sea masculina, o esa dehiscencia va a ocurrir y va a ir buscando alguna flor femenina de la misma especie. En el caso de que sea hermafrodita, es decir, que tenga la flor, el gineceo y el androceo en la misma estructura, va a desarrollar distintas estrategias para asegurarse que el grano de polen no se autofecunde, no fecunde a el gineceo de esa misma flor. ¿Por qué? Algunas especies pueden madurar en distinto tiempo, el estambre que el gineceo. A veces algunas especies tienen estructuras que bloquean, digamos, o que ocultan esos estambres
al estigma de esa flor. En algunos casos, como son, digamos, muy livianos, enseguida al abrirse, enseguida se desparraman. O sea, cada especie va a buscar estrategias para evitar la autofecundación. ¿Eres eso lo que vos me preguntabas o me fui por las ramas? No, eso, profe. Bien, yo mañana, no lo subo hoy porque voy a terminar de leerlo, y lo termino de leer mañana, les voy a subir junto con el Power de la clase, que es la de hoy y la de mañana, ya eso está subida, les voy a subir estos apuntes, ¿sí? Y eso, bueno, junto con las diapositivas, los va a ayudar a estudiar este tema. Pero por supuesto, si cuando están estudiando les surgen nuevas dudas, en cualquier horario de consulta se conectan, y si no, yo tengo consulta los días lunes. Profe, Sí. eso le quería comentar, que ya está subida el apunte y las diapos. Y las diapos está muy parecida, pero hay una pequeña diferencia. No sé si, si suben esta o queda. En realidad era casi todo igual, pero el apunte ya está subido también. ¿El apunte está subido? Ah, porque lo subí, pero después lo saqué. Se ve que lo saqué porque me di cuenta de pequeñas cosas. Por ejemplo, en el apunte está, igual que el exotesio está mal marcado. Perdón. Dice exotesio y es endotesio. No lo estoy mirando y solamente está la teoría cargada. Claro, porque yo después la borré. Probablemente Natalie la subió hoy a la mañana. Y después me di cuenta de 2 o 3 errores pagos, pero bueno. Entonces digo, bueno, lo voy a leer bien, un poquito más, porque a veces uno se cansa, lee siempre lo mismo y es como que no presta atención. Y por ejemplo, voy a volver a compartirte lo que yo te decía. Acá, en esta foto, fíjate que si vos tenés el apunte que yo saqué, acá dice, está unido, porque se ve que estaba esto unido a exotesio. Y es el endotesio esto en realidad. Ah. Y esto es el estomio, que en el apunte va a figurar estomio. Ese era un error. Después, no me acuerdo. En realidad, los cambios son el tipo de letra, que me gustó más esta. A lo mejor esto yo le saqué porque me parecía que confundía mucho. Saqué palabras, lo otro tiene más. Esto es nuevo, pero es una foto igual, la que quedó en el otro. Esto es igual, esto es igual. Acá cambié esta porque me gustó más, o sea, fui como simplificando el power porque me pareció que era un power que estaba muy cargado. Y a veces confunde, digamos, o distrae. Esto, bueno, esto le hice una animación. Esto no me acuerdo si estaba, acá está más claro, porque sí están marcados los dos tipos de tapete. En el apunte, por ejemplo, no está esta diapositiva, que me pareció linda y la puse en las diapositivas, pero no está en el apunte. Esto está igual con ese cambio. Y nada más me parece. Ah, listo, profe. Entonces después la leo cuando lo suban de nuevo. Si querés subirlo de nuevo, sí, no hay grandes cambios. No hay grandes cambios. Genial. Gracias, profe. Bueno. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si quieren hacer algún comentario. No, está bien, profe. Bueno, léanlo, porque esto seguro entra en el parcial, seguro va a haber preguntas para que respondan, para que desarrollen, para que esquematicen, o puede ser algo de completar, de unir, no sé, algo más sencillo. No sé si más sencillo, pero algo no tan de desarrollo. Pero estos temas siempre van a tener 2 o 3 preguntas, bueno, entre 1 y 3 preguntas de este tema. Así que
van a ver que a lo mejor se marean, pero van a ver que es un cuento, digamos, como es un proceso, ustedes pueden elaborarlo de esa manera. No son tantas cosas de memoria que tienen que estudiar, sino que uno va estudiando un proceso que va ocurriendo. Y lo importante es que ustedes vayan pensando que mientras esa flor va abriéndose, va formándose, en este caso en el estambre, el gametofito masculino. Bueno, si no hay nada para... Yo me despido y nos vemos mañana. Los espero, no me abandonen. Estos valientes, estos 7 valientes. Dale, profe, hasta luego. Bueno, Nos vemos, profe. chao. Nos vemos, profe, gracias. Chao, chao.